Seguimos y vamos a referirnos a un tema muy interesante que planteó un diputado del PT, Óscar González Yáñez, en el sentido de que así como a nivel federal la reforma electoral, la reforma política condujo a la división de poderes, que fuera vigente, que de verdad existiera y actuara y operara y hubiera contrapesos institucionales, que eso debe de reproducirse en los estados, que en los estados en realidad los gobernadores están avasallando la vida pública y que pues, someten a todos los demás poderes. Así es, pues es algo, una realidad que se ha vivido, es algo que la izquierda ha señalado en algunas ocasiones y pues a pesar de que digamos que con la transición podría haber cambiado esto, al retomar el PRI la mayoría en todo, pues no solamente, bueno, los estados, ahora que está gobernando la mayoría y ahora en la presidencia, pues esto se va seguramente pues a ver más. Aquí lo hemos manejado en algunas otras ocasiones y esto se deriva desde luego de la pérdida de la presidencia de la República por parte del PRI. El PRI cuando tenía la presidencia en la primera etapa, pues ya llevó 70 años creo, ¿no? Llegó, entonces esta primera etapa del PRI en la presidencia tenía sometido a todos los gobernadores. El presidente de la República decidía e incluso cambiaba a gobernadores sin que hubiera a veces causales, simplemente a veces por capricho o por algún resentimiento o simplemente porque le caía mal. Desde luego también los diputados, los senadores actuaban, seguían todas las instrucciones del presidente y el Poder Judicial en alguna medida, pero no tan poca medida, bastantito grande, también actuaba de acuerdo al presidente. Cuando terminó esta etapa del PRI y llegó el PAN dejó libre a todos los gobernadores. Y los gobernadores asumieron esto, reprodujeron en sus estados lo que estaba pasando a nivel federal. Ya en la federal ya no ocurría eso, pero en los estados sí, y creo que hasta la vez sigue eso. Así es, los alcaldes finalmente pues se hacen lo que les dice sus gobernadores, sobre todo entidades como la del Estado de México, donde pues es mayoría absoluta, tanto en el Congreso como en los municipios el PRI, entonces pues hacen lo que les dice y aquí se pierde la autonomía de todas las organismos que tendrían que trabajar de manera independiente y que lamentablemente pues le están rindiendo cuentas casi siempre al que está en el poder, precisamente por pues toda esta dinámica que se ha generado y que se ha retomado con mayor fuerza ahora. Creo que precisamente en la fiscalización y transparencia y rendición de cuentas es donde más se expresa este carácter vertical de los gobernadores en todos los estados, de todos los partidos, no solamente del PRI, no solamente del PAN o del PRD, donde en todas partes ellos controlan los congresos a través de sus mayorías y desde luego pues deciden lo que va a aprobar o no va a aprobar el Congreso. Y también en el caso de la rendición de cuentas, pues los sistemas de fiscalización, aunque formalmente, constitucionalmente dependen del Poder Legislativo, en la práctica, como lo decía Juan Manuel Portal, que es el auditor superior de la Federación, los sistemas de fiscalización de los estados responden a los intereses y obedecen al gobernador en turno, sea quien sea. Sí, así es, y pues lamentablemente no se ve fácil que esto pueda cambiar mientras no exista una nueva transición. Y bueno, también queremos tocar el tema de la seguridad pública, ya que pues la entidad ha tenido uno de los inicios más violentos en los últimos años. Y bueno, las autoridades han dado a conocer que detuvieron supuestamente a varios de los responsables de ejecuciones y de otras acciones de inseguridad. Esto preocupa porque las autoridades han detenido a más de 30 personas en las últimas 3 semanas, pero en ese mismo periodo también han sido ejecutados más de 30 personas en el puro Valle de Toluca, no vamos a hablar de todo el estado. Consecuentemente estamos hablando de bajas entre muertos y detenidos del crimen organizado, que son 60. Sin embargo, a pesar de estas bajas que son numerosas, la violencia sigue, la inseguridad sigue, y pues la ciudadanía se pregunta, yo creo que con mucha razón, pues cuántos malosos hay en esta zona tan solo, que no se terminen a pesar de que los detengan y los maten y se maten entre ellos mismos, ¿no? Sí, la verdad es que es bastante complicado porque bueno, el hecho de que se den a conocer estas detenciones no ha modificado el ambiente, no vemos tampoco que exista un gran cambio, a pesar, y también hay grandes operativos que se están realizando junto con las fuerzas federales, la Armada, la Marina, entonces sí, por eso la Armada, y que todos esperaríamos que pues cambiara, pero también que sabemos que eso no puede ser permanente, porque ellos se tienen que ir, no se pueden quedar en la entidad para siempre. Sí, yo creo que aquí el problema es de los cuerpos de seguridad, las policías, pues las policías no están a la altura de lo que es el combate al crimen organizado. Tan es así que por eso digo, la mayor prueba de que no están preparadas, de que son rebasadas, es que los gobernadores en todo el estado, sobre todo donde está la situación más difícil, están llamando al ejército, a la marina, a la policía federal, porque no pueden solos. Sé que el problema es muy grave, pero es grave también que no haya policías, que no estén preparando a las policías para que sean capaces de por sí solas dar seguridad y garantía a la gente.
Así es, eso es lo grave, que finalmente pues se van y se quedan los mismos policías que no han pasado los controles de confianza, que si los han reprobado tampoco han salido, y entonces ahí existe un gran problema. Pero bueno, yo creo que las autoridades tienen mucho que hacer todavía en materia de prevención, porque pues evidentemente que las fuerzas policíacas se tienen que ir, las federales, y aquí el problema pues puede ser que en estos momentos esté un poco adormecido o que vaya disminuyendo, pero que en cuanto ellos se vayan nuevamente resurja. Lo habíamos visto en Ecatepec el año pasado, que ya había habido operativos con el ejército, y ahora se han vuelto a retomar en diferentes zonas de la entidad. Sí, efectivamente, y también queremos referirnos a lo de hoy, el día del, en primer lugar, la conmemoración del aniversario de la Constitución, pero también la colocación de los bandos municipales que van a regir la vida interna de los municipios en todo el territorio estatal a través de los 125 ayuntamientos, ¿no? Así es, hoy se festeja, mucha gente solamente toma en cuenta que fue el primer puente largo del año sin verificar pues qué es lo que estamos celebrando, y la mayoría de las personas no saben cuando les preguntan qué celebramos, la promulgación de la Constitución, 96 años de que nuestra principal ley, la Carta Magna, fue promulgada, y bueno, este día también todos los municipios tienen que colocar sus bandos, unos bandos que se tienen que actualizar cada año, y que lamentablemente no se hace así, porque hay algunas cifras de que más del 90% de los bandos solamente se repiten y no se actualizan, y se han hecho varias leyes. Los actuales alcaldes tendrían que estar ajustándola a las nuevas leyes que se tienen, como son la ley de discapacitados, la ley antitabaco, por ejemplo, de los que se ha hecho, y otros ajustes en materia de protección civil, y yo creo que pocos atendieron eso, ¿eh? Sí, desde luego también se conmemora en el mismo día un aniversario más de la promulgación de la Constitución de 1857, la Constitución liberal, pues aquella famosa ley que vinieron después de Santana. Entonces, pero sobre los bandos es muy importante, porque ahí es lo que podemos llamar el marco jurídico que norma la vida en los municipios para la sociedad, para las autoridades y para todo, ¿no? Y desde luego, pues muchas veces la gente en primer lugar los desconoce, y en segundo lugar las autoridades a veces tampoco lo cumplen, a veces no lo cumplen ni siquiera en lo más elemental, como es que no ensucien los parques con los animales, ¿no? Sí, la verdad es que ha faltado también aplicarlo, llevarlo pues sí a la práctica. Los bandos establecen muchísimas disposiciones que lamentablemente pues son letra muerta, pero bueno, pues esperemos que nuestros alcaldes también se hayan esmerado y que hagan valer pues estas nuevas normas. Por lo pronto vamos a un 4 volvemos.